es realidad gracias al rock and roll, así como lo oyes. El 7 de mayo de 2017 se cumplen justo 50 años de la inauguración de este monumento que ahora mismo está abandonado y olvidada también la gesta de un grupo de la época que se llamaban Rocas Negras y con el que vamos a hablar para saber cómo sucedió, qué pasó y por qué hoy es una realidad o casi realidad, viendo en el estado en el que está, este monumento dedicado a la madre. Me doy por satisfecho, no me doy por satisfecho, si no hay una razón. El reglamento estaba así escrito, no podía dejar de sonar la música y no podíamos descansar, tenía que ser 24 horas ininterrumpidas sonando. Y además vigilados, cuando íbamos al servicio, vigilados por un notario que hacía constar de que no íbamos a descansar ni que íbamos a... sino que teníamos que comer sobre la marcha. Yo tenía 17 años, era el más joven del grupo, ¿no? Pero vamos, 17, 18 y 19. Algunos nos pudo costar caro. Yo perdí la voz a cabo de unas horas, luego la recuperé. Y los compañeros, pues el batería Fernando a las 3 de la tarde, me parece que fue del domingo, pues tuvo que dejar de tocar porque se rompió las muñecas y tuvo que sustituirnos precisamente un familiar nuestro, ¿no? Y los compañeros pues con esparadrapos y recordándose de los dedos porque las yemas de los dedos en carne viva y estuvieron las 24 horas emitiendo la música en directo, que en aquellos años ya era una lograda, ¿no? Para la técnica que hay hoy y los medios que hay hoy para conectarse. Entonces sí, lo hicieron. Y las mismas emisoras emitían a otras emisoras de Cataluña, de Madrid. Francamente, yo cuando he venido y lo he visto, pues la verdad es que me ha dado mucha pena y ya no quiero mirarlo más. Porque es muy triste que esté así, ¿no? Ya el sitio, yo creo que el sitio a lo mejor entonces pues se puso, pues no sé, con la mejor intención, ¿no? Pero pienso que es un monumento que al estar aquí a unas horas ya muy escondido, muy apagado, que es un monumento a nuestra madre. La madre y nuestros padres ha sido lo mejor que hemos tenido en este mundo, ¿no? Hicimos aquel evento, colaboramos en lo que pudimos, bueno, y no pensábamos que el día que se inaugurara este monumento, pues bueno, que estaríamos aquí, bueno, y nos llevamos una gran decepción. Yo me he enterado después que aquel día a los únicos que nos llamaron fue al grupo Rocas Negras. Esta época, porque nosotros lo dejamos en el año 70 o 69 y nos volvimos a reunir en el 99. Después de 40 años. Ahora con las posibilidades que hay de grabar un CD, pues bueno, nos reunimos a ver qué tal nos sale y nos hemos juntado y hemos estado 10 años tocando, desde el 99 hasta el 2011. Y nos lo hemos pasado de miedo. Los rockeros nunca mueren. O sea, saber que nosotros vamos a vivir eternamente. Ha sido una época que ha pasado que es muy bonita y muy buena y bueno, ahí está.